Dejemos un minuto de silencio por Kishida, primer ministro de Japón, que ha decidido no presentarse a la reelección y dará fin a su mandato en los próximos meses. Bueno, un minuto sería mucho, que esto va caro. Bien, un poco como Biden, ¿no? Este tipo, pues al final, como él, ha decidido acabar su carrera en septiembre de este año, solo que parece que en el caso de Kishida lo decidió él, no se lo decidieron, como bien puede haber sido el caso de Biden. Y también es un anuncio esperable este de Kishida, pues si hay algo que se lleva mal y peor aún en Asia es la inflación. Los asiáticos son sociedades o crean sociedades de bien, son sociedades muy dadas al ahorro y que por tanto llevan fatal cuando lo que tenían preparado para comprar patatas este mes les sube un 5%. Son así los asiáticos. Les insultas y te sonríen, pero les subes el pan y no tienes campo para correr. Bien, los tipos de interés, como veis, arruinan carreras y arruinan vidas, como veremos. Así que, yendo al otro lado del mundo, podemos ver que salieron datos de inflación en Estados Unidos que fueron un poco mejores de lo esperado, una décima, tampoco te creas tú, y todo apunta, por tanto, a que salvo tremenda tragedia, cambio radical y rápido, empezarán los tipos de interés a ser recortados en Estados Unidos en septiembre como tarde. Y por su parte, en Europa se espera que los recortes de tipos de interés continúen, pues ya empezaron en junio y no solo eso, sino que continúen y además con fuerza, con ahínco, con buenas ganas. Así que Japón subió tipos de interés 15 puntos básicos para tratar de atajar la inflación de allí, el mercado implosionó y ahora se viene una temporada de bajadas de tipos tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? Mira, el mañanero de hoy lo voy a dedicar a estudiar los distintos tipos de bajadas de tipos que hay en el menú. Valga la redundancia, pero es que sí, hay 3 tipos de bajadas de tipos. ¿Qué vamos a hacerles si esto es lo que hay? Pues veremos cómo se han comportado estas bajadas en el pasado para de esta manera explorar lo fácil que es empezar con un pequeño retoque en los tipos para acabar metiendo un trasquilón del 15 y culminarlo todo con la cabeza rapada. Piensa que si los peluqueros tienen difícil dar con el punto correcto, ¿cómo será para los jefes de los bancos centrales? Bien, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos, tus amigas, tu familia, yo que sé, con aquel que te escuche, básicamente. Y empecemos. Habrás oído esto de que los tipos de interés los marca el Banco Central. Bueno, pues esto que muchas veces habrás escuchado y ante lo cual la respuesta general suele ser como sí, los tipos. Pero que realmente la gente no tiene ni pajolera idea. Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo así rápidamente, ya que vas a oír bastante hablar de tipos en los próximos 10 minutos y también muy probablemente en los próximos 10 meses. ¿A qué nos referimos con estos tipos de interés que marca el Banco Central? Bueno, esto de que los tipos de interés los marca el Banco Central de turno se puede entender como la tasa de interés a la que el Banco Central te remunera los depósitos durante la noche. Esto de durante la noche no es porque sea un rollo turbio que se llevan los bancos y los bancos centrales, sino que es que lo hacen por un día. O sea, tú depositas ahí dinero y durante un día y te pagan un tipo de interés. Esto es importante porque el hecho de que sea a un día y no a, yo que sé, una semana, un mes, 2 años, implica, o digamos consigue, esto de guiar los tipos de interés sin fijarlos. Consigue guiar de esta manera el coste del dinero sin tener que fijar el coste del dinero en una economía. Y ahora que he dicho esto, pues que sepas que no es exactamente así como funciona, pero en la práctica y sobre todo después de 2008, básicamente es así como funciona, ¿vale? Con más pasos, pero así es más o menos como acaba funcionando el negocio. Los bancos centrales ponen una tasa que es la tasa base, digamos. Y sobre esa, pues los bancos comerciales deciden si prestarse a más tipo de interés o si, al contrario, acudir a esa tasa que marca el Banco Central de turno. Entonces,
En efecto, lo que hace, y vamos a hablar indistintamente del Banco Central de Europa y el de Estados Unidos, la verdad es que nos da igual, todos funcionan más o menos parecido. En efecto, lo que hace, por tanto, el Banco Central de turno es montarse una ventanilla a la que tú como banco puedes ir y dejar el dinero un día y el Banco Central te paga. Y de esta manera lo que hacen es marcar un suelo al precio del dinero, pues los bancos podrían siempre arbitrar la diferencia. Por ejemplo, si el Banco Central te paga un 1% y el mercado te paga un 0,9%, o sea, el Banco Central un 1% y tu primo, el del otro banco, un 0,9%, pues lo que dices, pues se lo presto al Banco Central, que me paga un 1%, ¿no? Entonces, como esto siempre te lo permite hacer el Banco Central, pues de esta manera marca ese suelo. Pues tú podrás pagar y comerciar a un tipo de interés distinto, pero ¿para qué vas a hacerlo a un tipo de interés menor o inferior al que te paga la Fed? Cuando ahí siempre puedes ir y siempre te van a dar dinero. Vale, pues de esta manera los bancos centrales marcan un interés suelo sobre el dinero o un precio al dinero, ¿vale? Le ponen precio al dinero. Juegan con esto para hacer el dinero más barato o más caro y que así fluya el crédito privado, para que así la gente tenga más dinero o tenga menos dinero, pues haciéndolo más barato tienes más, haciéndolo más caro tienes menos. La verdad es que llegados a este punto de las economías occidentales principalmente, da un poco igual esto, o sea, un poco da igual, o sea, no es tan importante como antes, pues el actor más importante a día de hoy es el Estado, es el que más deuda tiene, es el que más deuda pide, el que más deuda emite y al final lo que importa por tanto es si el Estado va a gastar más o menos, y no tanto el tipo de interés que exista, pues eso es más para el actor privado. Pero bueno, aún así, estos dos tipos de interés sigue teniendo cierto impacto en el mercado y seguirá siendo, como veis, relevante. Y ahora, habiendo quedado eso clarísimo, espero, cristalino, pues en función de cómo hagan con los tipos de interés, si los suben o los bajan, y cómo hagan esa subida o esa bajada, cómo de gradual sea, pues el mercado se lo tiende a tomar de una manera o de otra. Por ejemplo, en Europa se espera que pase esto con los tipos, que bajen 6 veces, 6 bajadas consecutivas de tipos de interés en las próximas reuniones. No te creas tú que esta gente trabaja todos los días, se juntan pues una vez cada 2 meses más o menos y dicen, ¿y a cuánto ponemos el precio del dinero? Bueno, pues lo que espera el mercado es que en estas próximas reuniones siempre decidan bajarlo un poquito. Decidan 6 bajadas consecutivas que nos lleven a unos tipos base, digamos, de un poquito más del 2% a finales de 2025. Y piensan esto porque ven que la inflación ha bajado y la actividad económica anda un poco deprimida. Entonces dicen, bueno, pues irán bajando tipos para que se anime un poco el cotarro. Ahora, este ritmo de bajadas, esto de bajar 6 veces de 6 veces, o sea, esto de quedar cada vez con tus coleguis y bajar tipos de interés cada vez que te reúnes, es o se puede considerar un ritmo fuerte de bajadas. Uno que hablaría de que la situación económica es más preocupante de lo asumible y por tanto tienes que meterle tanto recorte para que la cosa se anime, pues si no, esto se te va a cero. Y es que hay, como he dicho al principio, unos 3 tipos distintos de recortes de tipos. Y en función de cómo sea, estás en un escenario o estás en otro y el mercado se lo toma de una manera o se lo toma de otra. Primer tipo de recorte de tipos de interés sería el de mantenimiento. Este es, digamos, el que a los bancos centrales más les mola. Este es en plan, o sea, si haces un recorte de mantenimiento y no pasa nada, has triunfado. Sales en los libros, te dan un premio Nobel de economía, o sea, el puto genio. Esto si consigues que un recorte de mantenimiento funcione. ¿Y en qué consiste un recorte de mantenimiento? Pues que ves que la inflación ha bajado, imagínate que ha pasado del 3 al 1%. ¿Esto qué hace? Pues que los tipos de interés reales que pagan los bonos pues suban, porque si la inflación baja, el tipo de interés real sube, y entonces el Banco Central lo que hace es recortar un poquito, quitarte así las puntas para normalizar. Un recorte de mantenimiento, chachi. El segundo tipo de recorte que hacen los bancos centrales, el del pánico. Pánico infinito, el mundo se va a cero, ha explosionado algo y metes un buen recorte ahí, recortas del tirón un 1%, un 75 puntos básicos, que es un 0,75, bueno, metes ahí un buen rejón. Ese es el recorte rollo pánico. Y luego está el tercer tipo, que es el recorte recesionario. Y es que tú vas cortando y cortando y cortando hasta que llegas a cero, básicamente porque ya no hay nada más que recortar. Bien, veamos un ejemplo de un caso de bajada de mantenimiento seguido de una bajada de pánico. Esto lo vimos hace poco, de hecho. En 2018-2019 vimos un recorte así de mantenimiento de, oye, vamos a empezar a recortar. De hecho, lo vendían así.
creo que era J-Pow el que estaba, o no sé si era Bernanke, no sé. Bueno, se juntan y dicen, vamos a empezar a recortar los tipos un poco, un recorte bien, porque hace falta hacerlo para normalizar la situación económica, y el mercado se lo toma bien, tan bien que el mercado sube un 12% cuando empiezan esos pequeños recortes. Pero de repente, pánico, porque nos metemos en 2020, llega todo el tema este pandémico y se baja a cero los tipos del tirón, ¿vale? Eso es un recorte de pánico, de el mundo se acaba, al menos que el dinero sea barato. Bien, claramente el escenario de pánico no es el que querría nadie. Entonces lo que están intentando hacer es algo parecido a lo que hicieron en 2019 y no pudieron terminar. Digamos que tuvieron un coitus interruptus ahí en 2019 porque ellos pensaban ir así despacito, pero acabar... gatillazo. Total. Se me está yendo un poco con las metáforas. Total, que eso fue lo que pasó en 2019. Quieren retomar esa relación perdida y llevarlo esta vez de una mejor manera. Entonces quieren hacer esos recortitos de mantenimiento sin asustar a nadie y que la cosa vaya bien e irlos poco a poco bajando. El problema es que lo que empieza con un pequeño recorte puede convertirse rápidamente en recortes tipo recesivos o tipo recesionarios, como por ejemplo los que vimos allá por 2007 y 2009. Tenemos aquí un buen ejemplo también de lo que se considera un recorte tipo recesionario, que es el tercer tipo que he comentado, que es que tú empiezas a recortar para que se anime la fiesta, pero la fiesta no se anima. Da igual lo que le eches, por muchas pastillas azules que te tomes, eso no se anima ni a hostias, y entonces eso empieza a bajar y nada, y llegas a cero. Nótese que el mercado... Es que cuando me invento las metáforas es lo peor, porque no tengo fin. Bien. Nótese que cuando pasa un recorte de estos en recesionario, pues te encuentras con que el mercado iba bien, y de hecho va subiendo bastante, hasta que se pausa todo y se decide empezar a recortar tipos. Y ahí es cuando el mercado se empieza a pegar la hostia. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta desde el mercado de que esos recortes que empiezas a hacer no son de mantenimiento, sino que son recesionarios, porque lo que te has dado cuenta, piensa el mercado, es que la economía no va a ningún sitio y por tanto vas a tener que recortar tipos hasta cero para ver si la cosa se anima. Entonces, cuando hay recesión, el mercado, como veis, no se lo toma bien. El único escenario que el mercado se toma genialmente es el de los recortes por mantenimiento, porque implican que todo va genial, que estáis clavándolo. Y cuando eso pasa, pues el mercado se lo suele tomar bastante bien. Pero cuando se intuye que va a ser recesionario, es decir, que los tipos de interés se van a recortar mucho y muy rápido, como he comentado, eso que se espera que pase en Europa, ahí el mercado no lo lleva tan bien, cuando hay pánico, claramente tampoco lo lleva bien. Pero ¿por qué el mercado sabe esto antes? ¿O por qué el mercado reacciona antes? ¿Cómo es que el mercado sabe estas cosas? Bueno, pues vamos a ver esto, pero tengo otra pregunta, y es ¿por qué no custodias aún tu Bitcoin? Cabría preguntarse también. Pues dejadme un segundo hablar de la custodia de Bitcoin, de cómo podrías autocustodiar tu Bitcoin, y volvemos con estos tipos de interés tan bajos. Bitbox es una empresa suiza que, como Suiza ya se presupone buena, y que se dedica a la construcción, a la fabricación de dispositivos que te permiten la autocustodia de tu Bitcoin. ¿Qué significa esto? Pues que puedes guardarte tu Bitcoin por ti mismo, que te puedes crear tu propio monedero, y es más, puedes crearte varios monederos y con ellos crearte un esquema multifirma para asegurar tu Bitcoin de esta manera. Sea como fuere, sea como quieras usarlo, lo importante es que Bitbox ofrece todas las pijadas varias para la autocustodia de tu Bitcoin, y si estás buscando una solución que sirva para guardar tu Bitcoin de forma segura, esta es sin duda muy probablemente la mejor opción para los principiantes. No he conocido a nadie que haya tenido un problema instalándose una Bitbox y dedicándola a la autocustodia de su Bitcoin, así que no creo que tú seas el primero, pero bueno, si lo es, me puedes escribir, y también puedes usar el código UPSB para comprarte una Bitbox y otras pijadas varias que, como digo, te pueden ayudar en la autocustodia de tu ahorro. Y toda ayuda es poca cuando se trata de ahorrar por nuestros hijos. Así que nada, échale un vistazo. Como decía, el mercado se adelanta siempre a lo que va a hacer el Banco Central. De hecho, si ves cómo pasó lo de los tipos de interés allá por 2022, los tipos de interés oficiales, esa tasa base que marca el Banco Central, empezaron a subir en abril de 2022, pero para entonces, para cuando empezó a subir estos tipos de interés, el mercado de interés a corto plazo, o sea, el mercado de bonos a corto plazo, ya estaba cerca de un 2%. O sea, los tipos de interés oficiales estaban al cero y el mercado estaba ya por un 2%, en plan, mira, tío, vas a tener que subir tipos, así que como vas a tener que subir tipos, yo me voy adelantando
y te voy haciendo los tipos más caros, porque la gente no es tonta, dice, oye, si vas a subir tipos, pues yo me adelanto. Y por esto decía al principio que era importante lo de entender que estos tipos que marca la Fed lo marca a un día, porque claro, si tú esperas que vayan a ir subiendo, pues tú te querrías asegurar unos tipos de interés mayores y durante más tiempo. Por eso está la diferencia entre los tipos de interés en los instrumentos a medio plazo o corto plazo, 3 meses, 1 año, 2 años, y los tipos de interés que te paga la Fed, que son eso, a un día. Entonces, por esto, el mercado se adelanta siempre a lo que piensa que va a pasar con los tipos que va a marcar la Fed. ¿Y qué estamos viendo hoy? ¿Qué nos dice el mercado hoy que va a pasar con los tipos de interés en Estados Unidos en el corto plazo? Pues los tipos oficiales de la Fed están en el 5,5%, pero el bono a 2 años anda por el 3,9%. Han comprado muchos bonos a 2 años últimamente, viendo que los tipos, o sea, esperando que los tipos vayan a bajar, y por tanto los tipos que pagan los bonos a 2 años están en el 3,9%, que es una desviación muy importante en relación a ese 5,5%, que es la tasa que paga la Fed, y que implica que la Fed va a bajar los tipos mucho y muy rápidamente, porque como veis esa diferencia se podría arbitrar fácilmente y acaba haciendo que los tipos se acaben juntando. Como he comentado antes, a la alza, bueno, pues también pasa a la baja. Entonces, esto es lo que espera el mercado, que se recorten los tipos de interés mucho y muy rápidamente, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero, ¿qué tipo de recorte veremos por parte de la Fed, ¿no? Porque, como he dicho antes, ellos van a tratar de ir a por el recorte de mantenimiento, que es el recorte ideal. El recortar tipos, pero no hacerlo porque la situación económica sea recesionaria, o sea, no hacerlo tarde, porque al final lo que pasa es que cuando haces esto tarde, si ya estás en recesión, pues acabas teniendo que bajar tipos hasta cero. Tampoco hacerlo en un escenario de pánico, que pase algo así muy grave, como el susto que se llevaron la semana pasada con lo de Japón. Lo que querrían ellos es pues venderte esos recortes como te los vendieron en 2019, que son simplemente recortes de mantenimiento para acercar las tasas de la Fed a las tasas que hay en el mercado, pero no porque vaya a pasar nada demasiado grave. Pero como veis, como habéis visto en esos ejemplos, es muy fácil salirse del raíl, del camino marcado, y acabar con tipos más bajos de los pretendidos y con toda clase de herramientas por parte del Banco Central activas que inundan el mercado de liquidez. ¿Y qué acaba provocando esto? ¿Qué acaba pasando cuando te sales del camino y acabas bajando los tipos muchísimo y metiendo liquidez y todo eso? Pues, como decía Diego Parrilla en 2020, él decía, no nos engañemos. Todo lo que hicimos con los tipos de interés artificialmente bajos y esta cantidad demencial de búsqueda desesperada de rendimiento y préstamos y lo que sea, es crear burbujas sin precedentes. La próxima década, es decir, esta en la que estamos ahora, es la transformación, o será la transformación de las burbujas en los activos conocidos como demasiado grandes para fallar en inflación. Vamos, que lo que decía Diego ahí es que en esta década lo que vamos a hacer es imprimir para salvar y al imprimir provocaremos inflación. Algo que tiende a tener, tristemente, un impacto enorme en los más vulnerables. Por ejemplo, hay un par de titulares aquí que hablan de que los trabajadores perdieron 3,7 trillones de dólares en ganancias durante la pandemia y que los ricos, los mil millonarios, ganaron unos 3,9 trillones de dólares durante la pandemia. Como veis, unos pierden 3,7, los otros ganan 3,9. Quienes pierden, los trabajadores, quienes ganan, los mil millonarios. Triste. Y tan triste incluso que es algo, esta situación o este resultado de los tipos de interés excesivamente bajos es algo que tiene un impacto que ya ven incluso en el Wall Street Journal, un periódico no conocido por ser demasiado belicoso contra las instituciones públicas como pueden ser los bancos centrales. Y decía el Wall Street Journal en un artículo reciente que los tipos de interés artificialmente bajos retrasaron el crecimiento que pretendían acelerar. Permitieron a los gigantes corporativos comprar a los pequeños aspirantes, aliviaron la presión para innovar, disminuyeron los incentivos para mejorar la productividad y permitieron que las empresas y los ejecutivos con malos resultados perduraran mucho tiempo después de que debiesen haber quebrado. Las crisis financieras de 1929 y 1974 fueron seguidas de periodos de innovación y de la matanza de las empresas complacientes. Nuestro intento de combatir una crisis financiera salvando el sistema bancario con tipos bajos,
2008, prolongados, salvó sin duda la riqueza de los socios de las empresas de inversión, pero lo hizo a expensas de la clase media y perpetuó la somnolencia económica. Este es el riesgo que tiene el salirse del raíl y acabar con tipos de interés excesivamente bajos, que son, bueno, lo que suele acabar pasando. Pero mi escenario base, curiosamente, no es este. Mi escenario base para los tipos de interés, luego querría que compartieses el tuyo, pero el mío es que bajarán, sí, pero no se irán a cero porque subirá la inflación. De hecho, es curioso porque en Europa, como he dicho antes, esperan que esas bajadas de tipos de interés se produzcan a ese ritmo. Bajada de interés casi trimestralmente y continuamente durante el próximo año y 3 meses. Pero para estas bajadas, ellos, o la Unión Europea, confían en que los salarios irán bajando. De hecho, las expectativas que tienen de salarios para los próximos meses, de aquí, bueno, meses, incluso años, de aquí a 2025, 26, 27 y 28, es que los salarios irán bajando. El crecimiento de los salarios caerá. Pero, a pesar de que esperan esto, de que esperan bajadas incluso para el 2024, bueno, crecimientos para el 2024 de salarios que sean de alrededor del 3%, pero, aunque esperan esto, ayer Alemania anunció que los salarios subirán un 5,4% en 2024, que es un big LOL en comparación a lo que espera a lo que esperan desde Europa. En Europa esperan que los salarios bajen, o sea, crezcan poco, pero lo que están haciendo es crecer mucho. Esto claramente no será muy bueno para la inflación y veremos si les permite bajar los tipos tanto como esperan hacerlo. Por tanto, mi escenario base es que no podrán bajarlos tanto y que por tanto lo que tendremos será un escenario de estancamiento económico por los tipos de interés elevados y al tiempo inflación. Eso es lo que me parece que hay en el menú. Pero, bueno, me gustaría saber qué crees tú que va a haber, si bajarán tipos y cómo lo harán. Y antes de cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, dejadme simplemente recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y así recibís un mail mío los sábados. El de este sábado ya ha sido decidido, he leído vuestros comentarios. Gracias por responder a la encuesta del vídeo de ayer, en la que preguntaba por qué artículo debería escribir. He visto un poco los resultados así por encima. Digamos que he decidido qué artículo ha ganado como lo hacen en Venezuela y he decidido que más probablemente que no, va a ser pesimismo. Pero igual cambio de opinión, ya sabéis. A la venezolana. Y puedes suscribirte a la página web del podcast para recibirlo en unpodcastsolidcoin.com. Y vayamos a la necrológica para recordar la muerte en tal día como hoy de David Farragut, un oficial naval estadounidense durante la Guerra de Secesión Americana, y conocido por una frase mítica que dijo mientras comandaba un barco en ese conflicto. Dijo: «Que le den a las minas, adelanta toda máquina». Y es una gran frase, y creo que solo por esa frase pienso que el tal David habría sido un buen jefe de Banco Central.